Bueno, buenos días a todas. En nuestra cuarta sesión de acompañamiento grupal de gestión de casos, quien les acompaña, yo soy Yanue Charri. Código de conducta. Todos los eventos que ABESA desarrolla o en los que participa pueden ser libres de acoso y explotación sexual. Cualquier persona que trabaje bajo el emblema de ABESA debe acatar lo siguiente. Está terminantemente prohibido. Ustedes están viendo la aplicación, ¿verdad? Están viendo la lámina de código de conducta. Sí, sí, perfecta. Ok. Se te ve bien. Me mandó un mensaje que no sabía si era que no estaban viendo esto. Está terminantemente prohibido tener relaciones sexuales con menores de 18 años. Creer que la persona tenía otra edad no es una excusa. Está terminantemente prohibido tener relaciones sexuales a cambio de dinero, empleo, trato preferencial o servicio. Está terminantemente prohibido cualquier comportamiento que humille, degrade o explote sexualmente a otra persona. Como participante de esta actividad, puedes denunciar cualquiera de estas situaciones a través del correo denuncias@abesaweb.com. ABESA tiene tolerancia cero con el acoso y la explotación sexual. Código de seguridad digital. Promover la seguridad digital es parte de los códigos de ABESA. Es por esto que toda la información suministrada a ABESA en las planillas de inscripción de sus actividades, la solicitada en su servicio, es confidencial y está debidamente resguardada. Bajo ningún concepto, ABESA solicita, realiza o sirve de canal para trámites de naturaleza financiera. Empleamos plataformas digitales que brindan la mayor seguridad y confidencialidad a quienes participan en nuestras actividades o acuden a nuestros servicios. En caso de presentarse cualquier situación irregular, puedes reportarla a través del correo denuncias@abesaweb.com. ABESA promueve el acceso libre y seguro al mundo digital. ¿Cuáles han sido los objetivos de este acompañamiento que comenzamos en el mes de octubre? Es el de fortalecer las capacidades de las gestoras de casos para la adecuada atención de casos de violencia basada en género, especialmente de mujeres sobrevivientes. Y para ello, hemos revisado el marco teórico conceptual de la gestión de casos, se han presentado y analizado casos de violencia basada en géneros que ustedes están atendiendo en sus diferentes proyectos. Hemos discutido sobre mejores prácticas para abordar casos de violencia basada en género en los contextos y reconocer la necesidad de una atención adecuada en la gestión de casos. ¿Cuáles han sido nuestras fechas de sesiones de acompañamiento? La primera sesión fue el jueves 26 de octubre. En ella hablamos sobre qué serían las consideraciones básicas, cuál sería la metodología a utilizar y estuvimos revisando, hicimos una revisión conceptual sobre la gestoría de casos. Para la segunda y para la tercera sesión, la segunda sesión fue el 16 de noviembre y la tercera sesión fue el 17 de diciembre, presentamos y discutimos diferentes casos, así como también hablamos sobre de qué manera podemos mejorar nuestras prácticas, cómo el autocuidado es importante para una adecuada gestoría de casos. En esta sesión de hoy vamos a trabajar con presentaciones de casos, sí, en la medida de lo posible, y también a solicitud de ustedes el 7 de diciembre que querían que en esta sesión también abordáramos lo que es el tema de la gestoría de casos de trata y tráfico de personas. Pudimos contactar con nuestra compañera Clemi Niño, que también forma parte del grupo Uniandes, quien tiene una experiencia en cómo ha sido la trata y tráfico de personas en la zona fronteriza, precisamente entre Táchira y Colombia. Entonces, para el día de hoy tenemos realmente el placer, a mí me complace que nos esté acompañando Clemi y nos pueda explicar cómo ha sido su experiencia con este tipo de situaciones de gestoría de casos. Si pueden presentarse las personas que estamos aquí ahorita, si tienen algún tipo de expectativas, las pueden plantear, pueden escribirlo por el chat o pueden abrir libremente sus micrófonos. Buenos días, Isley Morales, gestora de casos de niños, niñas, adolescentes, Uniandes. Bienvenida, Isley. ¿Y tienes alguna expectativa sobre esta sesión? Sí, bueno, el tema de la trata de personas, en este caso de niñas, niños y adolescentes e incluso mujeres, es un tema muy importante. Sí, a veces lo abordamos en el caso particular, lo he abordado muchas veces en materia legal,
pero es bueno tener y reforzar los conocimientos en materia humanitaria, que para eso nuestra compañera Clemen nos va a narrar sus experiencias y bueno, nos va a dar luces en esos casos específicos. Gracias, Isley. Para ver si es que tenemos por aquí en el chat. Ok. Bueno, en el chat, Keila se presentó y nos informa de que tiene problemas de datos, problemas de electricidad. Ok. Darcy, si quieres presentarte y plantear qué expectativas tienes sobre Sí, la buenos sesión de días. hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días nuevamente para todas. Bueno, tengo bastante expectativa, seguir aprendiendo. Tuve la oportunidad también de estar allí en ese trabajo en frontera y de verdad que es bastante rudo, pudiéramos decir, ¿no? La situación de vulnerabilidad de las adolescentes, de las mujeres también, que en su afán de a lo mejor buscar una mejor calidad de vida, pues transitan por allí y son captadas en diferentes formas, sobre todo redes sociales, amigos, novios. Entonces, estas sesiones donde hay personas expertas como Clemi, como tú, y bueno, Clemi ha tenido una experiencia grandísima por el punto de ubicación en el proyecto en prevención de violencia basada en género tenemos nosotros allí en el estado Táchira, específicamente en San Antonio, en la frontera más viva de Latinoamérica. Y bueno, casos se lograron atender algunos, no cuantos casos a lo mejor de trata, no también no pasan diariamente y caramba, se ha catalogado a este tema de trata como el tercero más lucrativo en el mundo, ¿no? Y el lucrativo y el daño y como como ven a la mujer definitivamente como objeto. Entonces, esta sesión de hoy también es, aparte de que va a ser enriquecedora, no lo pongo en duda, es como de reflexión, ¿no? Y de cómo nosotras podemos seguir brindando atenciones de calidad, bueno, cuando nos toque, cuando tengamos esa oportunidad. Gracias. Gracias, Darcy. Keila nos escribe, buenos días, Kaylee Ruiz, gestora de casos de BBG. Muy interesante este tema, ya que cada día ha aumentado la trata de personas. Bueno, entonces en este momento, como ya le hemos presentado a nuestra compañera que todas las conocemos, Emi Gisela Niño, bienvenida. Voy a comenzar a compartir tu presentación. Es importante también resaltar que nuestra compañera Emi también forma parte del equipo de facilitadores del GBN Mundial, precisamente para formar a personas en gestoría de casos. Bienvenida, Clemi. Gracias, Illanu, por la invitación. Un placer poder estar compartiendo contigo este espacio. Bueno, de verdad quiero darle las gracias a las compañeras de Uniandes que pudieron conectarse en la mañana de hoy. Pues realmente el tema de la trata, como lo decía Darcy, es un tema que está incrementando, sobre todo en esta zona de frontera entre Táchira y el norte de Santander, ya que es pues una de las fronteras más activas de Sudamérica, ¿no? Y como lo decía Darcy, pues Darcy fue mi coordinadora en ese proyecto, mi jefa. Pues ella tenía conocimiento de cerca del trabajo que nosotras estábamos haciendo en San Antonio. Y Uniandes estuvo a cargo de los servicios multisectoriales como socio de implementación del UMPA desde el año 2021. Y desde el año 2021 podemos decir que en el 2023 fue donde se me identificaron más casos de trata
los cuales fue necesario pues brindar una gestión de casos. Y cuando se nos presentó la oportunidad de participar en eso, en el seminario, pues quise traer a colación esa gestión binacional que logramos practicar durante el año 2023. Si tienen alguna pregunta o duda antes de iniciar. ¿No? Por favor, Gino, ¿me pasas la otra lámina? Perfecto. Ok. Bueno, nosotros quisimos como disgregar paso a paso de lo que ha sido nuestra experiencia en el trabajo en la frontera norte de Santander y Táchira. Y fue las buenas prácticas que tuvimos para poder tener una gestión de casos binacional. La primera pues estuvo en la excelente articulación que existe entre las gestoras de casos de violencia basada en género de las diferentes organizaciones que elaboran entre Venezuela y Colombia, y muy especialmente entre el estado Táchira y el norte de Santander. Como les decía, Uniandes estuvo a cargo de los servicios multisectoriales de UNFPA desde el 2021. Entonces, desde el 2021 se venía haciendo esta articulación con las gestoras de casos de Colombia. Pero el 2021, prácticamente todo, y el 2022, a excepción de un solo caso que identificamos, nuestro trabajo se centraba en mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, de otros tipos de violencia como violencia física, psicológica, principalmente de su pareja íntima. En el 2022 es donde tuvimos la primera oportunidad de acompañar un caso de una sobreviviente rescatada de trata de personas que retornaba desde Chile. Pues ahí tuvimos los enlaces entre las colegas de UNSPA Norte de Santander, quienes se encargaron de hacer todas las gestiones junto con la OIM para colocar en el puente internacional Simón Bolívar a la sobreviviente de trata. En este caso, el acompañamiento de nosotros se basó en atención psicosocial y en un protocolo que manejamos en internacional, que es la repatriación, que es estar presentes en el momento de llegada al puente internacional. En la mitad del puente nos presentamos ambas funcionarias, tanto la que viene acompañando del norte de Santander como la funcionaria que acompaña del lado venezolano. Entonces, este trabajo que veníamos haciendo de manera continua para ayudar a retornar de manera segura a las mujeres víctimas de violencia basada en género, permitió que tuviéramos esa excelente articulación entre gestoras. Tuvimos la experiencia de poder compartir en Colombia hay bastantes organizaciones en el área humanitaria que brindan atención en violencia basada en género. Entonces pudimos trabajar con cada una de ellas los diferentes temas. Pero este año pasado, 2023, el crecimiento de los casos de trata fue bastante grande en comparación con los anteriores, ya que pudimos acompañar 6. De estos 6 casos, es muy importante resaltar que la importancia del uso de las tecnologías y el acceso a las aplicaciones nos permitió tener como un acompañamiento muy cercano y poder participar en el rescate de una mujer migrante venezolana que había sido vendida por una amiga en el departamento norte de Santander. Esta chica fue secuestrada prácticamente en Cúcuta y de allí fue sacada por los grupos irregulares hasta Perú. Esta joven era de las personas que están en movilidad pendular, viven en San Antonio y trabajan en Cúcuta. Entonces ella constantemente estaba en esta movilidad. Ella desaparece por un lapso de 6 meses. En esos 6 meses ella no tuvo comunicación con su mamá. En una oportunidad, Uniandes siempre acostumbra a hacer trabajos de promoción de los servicios en las diferentes comunidades.
Y nuestras promotoras trabajan en las sensibilizaciones, el tema de la trata. Y allí se tuvo contacto con la madre de la sobreviviente, a la cual se le explica cómo se trabajan los servicios, y la señora le comenta a nuestra promotora que su hija es víctima de trata y logró escaparse, pero no ha podido salir de la población donde la tenían sus captores. Logra escaparse del establecimiento donde la tenían secuestrada, pero no ha podido salir de la población y no tiene los medios como. Porque normalmente en este tipo de casos, pues a las sobrevivientes le quitan sus documentos de identidad, no les dan acceso al dinero y demás. Entonces, hablo de la importancia del uso de las tecnologías porque las aplicaciones como WhatsApp y Signal pues permitieron tener el contacto directo con la sobreviviente. ¿Me pasas la otra lámina, por favor? Ok. Entonces, a través de Signal, nosotros pudimos conversar con la sobreviviente. Ella nos narra que con apoyo de una persona que visitaba el sitio donde la tenían, logró escaparse y esta persona le brindó auxilio por una semana. ¿En qué consistía ese auxilio? Que le pagaba una habitación para que se alojara y se escondiera, le facilitó un teléfono con saldo para que ella pudiera comunicarse con su familia, pero no la podía ayudar más allá de eso porque pues hasta su vida peligraba. Cuando logramos tener el contacto telefónico con la sobreviviente, lo primero que se diseñó pues fue el plan de seguridad para mantenerla resguardada sin que nadie supiera el sitio donde estaba oculta, porque se sabía que estaban mandando a otras personas que visitaban el establecimiento a averiguar en qué parte de esa población estaba. Eso era en una población rural del Perú. Compartimos con las gestoras del caso del norte de Santander la solicitud de apoyo para poder coordinar con un órgano que tiene Migración Colombia que se llama COAP, que es el Centro de Operaciones Antitrata. Como la captación de la sobreviviente ocurrió en territorio colombiano, Colombia tiene una aplicación que se puede descargar a través de Play Store. Es una aplicación bastante amigable, que es la que aparece en la presentación. Esta aplicación se llama Libertad. Cualquier persona puede acceder a ella a través de Play Store. Entonces, ¿cómo opera esta aplicación? Uno va guiando a la sobreviviente que la descargue de la aplicación del Play Store. Al tener descargada, ella le va a aparecer una serie de banderitas que son las banderas de los países a los cuales ese órgano puede brindar apoyo. Entonces, la sobreviviente marca la bandera del país donde se encuentra. Al ella seleccionar el país donde se encuentra, la aplicación le va dando los pasos a seguir hasta llegar a lo que dice la presentación, que se llama el botón de pánico. ¿Qué va a hacer la sobreviviente? Va a pulsar el botón de pánico. Automáticamente, cuando ella pulse ese botón de pánico, en Colombia van a tener identificado el sitio donde ella se encuentra. Esto me pareció súper maravilloso porque ahí se activa todo un protocolo internacional y opera demasiado rápido. Esta sobreviviente logró ser rescatada en el lapso de 4 horas. El COA se organiza junto con el área consular que existe de Colombia en Perú y desde allí se tramita con las autoridades peruanas el rescate de la sobreviviente. Ella fue rescatada del sitio donde ella estaba y trasladada a un sitio de seguridad de la policía peruana. Estando allí, estamos hablando de que es una población rural y pues en algunos casos, lamentablemente, pues algunas autoridades
están pues llenas de perjuicios, ¿no? Y esos perjuicios que siempre lo hablamos cuando hablamos de la gestión de casos, que es la que tenemos que evitar tener cuando brindamos atención, tuvieron cierta influencia en el trato en que se le brindó a la sobreviviente en el centro de policía donde estuvo mientras se lograba trasladar a Lima, ya que era una población demasiado distante. Allí, en ese momento, fue necesario que nosotros gestionáramos apoyo con una organización con la que teníamos contacto a través de las movilizaciones, que se llama Save the Children. Save the Children nos había brindado apoyo para hacer retornos seguros de mujeres con niños, y era la única que teníamos contacto en Perú. ¿Por qué fue necesario esto? Porque, bueno, hay algunas cosas en que uno no logra realizar desde donde uno se encuentra y tiene que pedir apoyo, y por eso era la gestión binacional de otras gestoras en el territorio. Ahí tuvimos que apoyarnos con Save the Children para que activaran el apoyo de la Defensoría del Pueblo, para que se le diera un trato digno a la sobreviviente en el centro policial mientras se lograba el traslado a la capital, donde existen los refugios especializados para víctimas de trata. Entonces, a través del apoyo de Save the Children y la Defensoría del Pueblo, se logró que se le garantizara la atención en salud y se le garantizara un trato digno a la sobreviviente, ya que pues se le había proporcionado un colchón con chinches y unas cobijas contaminadas con chinches. Entonces esto le provocó allá unas erupciones, la picazón, más la ansiedad y la angustia de la situación por la que estaba pasando, hizo que emocionalmente la sobreviviente colapsara. También gracias al apoyo de las tecnologías, le pudimos brindar de manera inmediata la atención psicológica y el acompañamiento psicológico por parte de la psicóloga de nuestro proyecto, quien se mantenía en contacto con ella constantemente hasta que se logró el traslado. Entonces, cuando estamos hablando de trata de personas, que es un delito que traspasa las fronteras, pues es muy importante eh, hacer los contactos a veces para trabajar con otros trabajadores humanitarios de otros países, así también como con la institucionalidad. Y eso pues nos permite pues como el éxito en los trabajos que podemos estar desarrollando en beneficio de las personas que han sufrido este delito, que es tan severo a la parte tanto física como emocional de las sobrevivientes. ¿Me pasas la lámina, por favor? Ok, entonces algo que también es muy útil, ¿no? No solamente en ese caso, sino en otros casos que hemos acompañado de trato, es el grupo de trabajo, que me parece que es una excelente práctica que generó la ADR, tanto la nacional como la estatal, que nos facilita el acceso a los servicios disponibles, tanto acá en muchos casos, sobre todo en este tipo de casos de trata, el contacto que nosotros podemos tener en la frontera es muy corto para el acompañamiento que ellas necesitan. Entonces es muy importante nosotros establecer enlaces con otras organizaciones que elaboren en el estado de residencia de la sobreviviente, y en el caso que no existan trabajadores humanitarios en esos estados, organizar con la institucionalidad para que ellas puedan continuar recibiendo los servicios de calidad. Es muy importante hacerle un seguimiento a la parte de salud y a la parte psicosocial, que son como los más vulnerados durante estos hechos, ¿sí? Y entonces el apoyo que nos da la ADR con esos mapeos, pues son muy útiles porque nos permiten tener acceso a esos directorios y poder nosotros hacer los enlaces correspondientes. A nivel de Colombia, hay un link de acceso que lo proporciona también la ADR nacional,
que es de la ruta R4B. Esa ruta es fabulosa porque ha sido creada por ACNUR en Colombia específicamente para la atención de venezolanos migrantes. Entonces ahí conseguimos desplegado todos los servicios disponibles en cada uno de los departamentos de Colombia. Y entonces nos permite pues poder contactar y pedir apoyo en diferentes áreas del territorio colombiano. Es muy útil, yo la usé durante el tiempo que estuve como gestora de casos y me dio muy buenos resultados, incluso para apoyar a sobrevivientes de violencia de género regresar desde Ecuador y Perú hasta San Antonio del Táchira. La atención psicosocial remota durante el proceso legal y diplomático para el retorno. Mira, el proceso en materia de trata, cuando han sido rescatadas, el proceso legal y consular, que es la verificación de la identidad, ahí nosotros podemos apoyar bastante en el sentido de que tenemos que tener contacto con la familia para lograr los documentos y facilitarle a los servicios consulares la información que se requiera para que ellas puedan ser repatriadas lo más pronto posible. Pero estos procesos, pues siempre, aun cuando se brinde la celeridad en los trámites, siempre pueden llegar a tardar hasta 3 semanas. Entonces, la mayoría de estas personas que han durado tanto tiempo incomunicadas, separadas de su familia, sujetas a una serie de situaciones degradantes, las hace generar mucha ansiedad, angustia, hasta pánico. Entonces, por eso es tan importante la atención psicosocial. Y bueno, las tecnologías en este caso pues nos permiten dar esa atención oportuna, inmediata, un acompañamiento constante. Y en el caso de la sobreviviente que les hablaba, fue muy útil para ayudarla a que ella pudiera sobrellevar todo este lapso de espera. Nosotros pudimos brindar el acompañamiento y el contacto directo con la sobreviviente hasta que ella llegó al refugio de Lima, Perú. Ahí las autoridades consulares de Colombia nos pidieron que nos despidiéramos de la sobreviviente porque por razones de seguridad no permitían el contacto telefónico, le quitan su teléfono mientras ellos hacen los otros procesos y quedaron de que ellos nos daban la información correspondiente cuando ella retornara hasta territorio colombiano. Es el corto lapso en comunicación, fueron de 15 días, hasta que fuimos notificados de que ella iba a llegar en un vuelo nocturno a la ciudad de Cúcuta. Lo recomendable en ese caso era sacarla a primera hora del día siguiente porque iba a llegar muy tarde. Y la recomendación que ellos le daban era que no volviera más a Colombia por la situación por la que ella había sido captada en territorio colombiano. Cuando hicimos el proceso del acompañamiento, cuando se hace la repatriación, es necesario notificar a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela este tipo de casos. Ellos tienen una funcionaria específicamente para trata de personas. Ellos te dan como los pasos a seguir en cada caso porque no todos los casos que hemos notificado a Cancillería han cumplido con las mismas indicaciones. En el caso particular de esta sobreviviente que fue rescatada, se nos ordenó tener contacto con la fiscal nacional con competencia en materia de trata y tráfico de personas. Esta fiscal nacional designó por comisión a la fiscal 18 del Ministerio Público del Estado Táchira para que acompañara al puente internacional a recibir a la sobreviviente. Y se hizo el acompañamiento hasta la Fiscalía Octava, donde se le proporcionó una entrevista y se le dictaron medidas de protección y seguridad mientras estuviera en el territorio venezolano, específicamente en el estado Táchira. Todo ese proceso nosotros le brindamos el acompañamiento, tanto psicosocial
como legal y de gestión de casos, de manera que la sobreviviente pues nunca se sintió sola. También es importante acotar que durante todo este proceso que se hizo para poder traerla a territorio venezolano, se le hizo acompañamiento también a la familia, porque pues también eso le genera mucha angustia a sus familiares, la incertidumbre, la falta de comunicación y demás. Entonces ahí estuvimos pendientes y apoyando. Y hicimos vinculación para coordinar la atención en salud, valorarla a nivel ginecológico, ver si tenía algún problema con alguna ITS, porque pues la misma estaba siendo sujeta a explotación sexual. Ella señalaba tener, trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de cada día, los 7 días de la semana. Entonces, pues podrán imaginarse las condiciones en las cuales ella podría estar. Y si me pasas la otra lámina, por favor. La articulación y el acompañamiento en los procesos de repatriación lo podemos hacer a cualquier de los 3 puentes internacionales, que son el Simón Bolívar, el Atanasio Girardot y el Francisco de Paula Santander. Por los 3 puentes hemos recibido sobrevivientes. Normalmente usamos más el Simón Bolívar cuando vienen con niños y adolescentes o cuando las sobrevivientes, porque hemos tenido sobrevivientes de trata de personas que son adolescentes. Tuvimos la experiencia de un caso en particular que por lo severo del caso se atendió por el Atanasio Girardot. El puente Atanasio Girardot tiene como más comodidades de privacidad. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, el protocolo es más extenso para la repatriación. Es necesario que esté presente alguien del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes venezolano y alguien del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del área colombiana, así como sus familiares o representantes responsables. Igualmente se hace el acompañamiento por parte de Azonaco, que es una organización humanitaria que brinda apoyo a los consejos de protección acá en Venezuela. Entonces, en ese caso se hizo el procedimiento por el Atanasio Girardot porque Migración Colombia facilita una oficina para hacer todo este proceso de repatriación, da más privacidad, permite como una reunión en un ambiente más cordial y ameno. Cuando se hacen por los otros 2 puentes es en la mitad del puente con el tráfico de personas y la movilidad normal. Es muy importante tener en cuenta que por lo menos cuando se trabaja en el tema de trata de personas y la víctima de la trata o la sobreviviente de la trata es un niño, niña, adolescente, ahí en el momento que nosotros recibimos la notificación del caso, no lo podemos trabajar de manera aislada como trabajador humanitario solos. Ahí tenemos sí por obligación que trabajar directamente con la institucionalidad, con el Consejo de Protección del municipio Bolívar o del municipio Pedro María Ureña y enlazar con el Consejo de Protección del estado donde ellas estén residenciadas. En este caso, el trabajo con Azonacop es maravilloso porque ellos son una ONG que brinda apoyo a los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Y entonces ellos le brindan pues la asistencia, porque a veces pues tenemos la debilidad, aquí hay que verificar los lazos familiares, hay que verificar las condiciones en que el niño o adolescente va a llegar, el seguimiento es más estricto. Entonces, Azonaco pues nos brinda
ese apoyo. Incluso cuando debemos hacer las notificaciones a Cancillería para el proceso de repatriación, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, preferimos hacerlo a través de Azonaco porque ellos tienen un convenio. Entonces es como más expedita la respuesta, como más precisas las indicaciones. Cuando son de personas adultas, pues ahí sí directamente tenemos que comunicarnos vía telefónica con la funcionaria de Cancillería designada para el caso. También me gustaría acotarles que hemos tenido una excelente articulación con el cónsul de Venezuela en Cúcuta. Para ayudarnos en estos casos de trata, porque como ellas normalmente vienen sin documentos de identidad y evitar que tengan problemas en la circulación del territorio venezolano hasta retornar a su estado de origen, eso puede generar problemas en los puntos de control. Entonces, el consulado nos facilita un permiso de manera que hace como de soporte a su ausencia de documentos de identidad. Estos permisos tienen un costo de $60. En algunos casos, dependiendo normalmente en la situación de las sobrevivientes de trata, no lo exoneran, pero en los otros casos no los cobran. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es articularlo con organizaciones de Cúcuta que ellos manejan el CAS, que nosotros no manejamos. Y bueno, la coordinación y la asistencia material para retornar a su ciudad de origen. Nosotros en nuestro proyecto brindábamos asistencia material con los boletos de transporte para que ellas puedan retornar a su estado de origen. Coordinábamos con apoyo de la diócesis y de la OIM la logística en cuanto a la alimentación, el descanso, el baño, la recarga de los teléfonos antes de salir del viaje. Y nosotros le damos el transporte y los boletos de transporte público terrestre y el transporte interno desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Y el acompañamiento en la ruta institucional. Acá en Táchira, mientras las teníamos en territorio tachirense, le hacíamos acompañamiento a todos los entes que nos indicaba el Ministerio Público o la Cancillería que debíamos cumplir antes de poder salir del Estado. Y se coordinaba con otros estados la continuación de ese acompañamiento. Sin embargo, aun cuando el protocolo de la gestoría dice que el caso se debe cerrar en el momento que ella sale de nuestro territorio, en estos casos que son tan complejos, le seguíamos haciendo seguimiento hasta que ellas se sintieran bien acompañadas en su estado de residencia. Entonces, en el momento en que ellas ya sentían como esa confianza en ese otro acompañamiento, entonces ahí era cuando cerramos el caso, no lo cerrábamos inmediatamente, o sea, hacíamos como unos 2 o 3 seguimientos más para que ellas sintieran ese apoyo, esa gestión de que no estaban solas. Bueno, esa es mi presentación por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte adicional, porque bueno, aquí todos los días estamos aprendiendo. Trabajamos cuando trabajamos con personas víctimas de violencia, nunca podemos decir que es como una matemática que es exacto, cada caso es diferente, cada persona es distinta, cada contexto se puede presentar diferentes situaciones. ¿Me escucharon? Sí. Se quedaron todas mudas. No, yo la estoy escuchando atentamente. Muchísimas gracias, Clemi. Aquí estoy. Bueno, muy buena la presentación. Yo tengo no una, sino muchísimas inquietudes. A ver, fíjense, lo que estoy pensando es hacer cómo fueron los pasos por los cuales si hicieron este acompañamiento de estos casos que han realizado. Por lo que entiendo, ustedes se enteraron, la persona que estaban atendiendo había
ya había escapado de la red de trata por la cual estaba siendo explotada sexualmente, ¿no? Entonces, Exacto. ustedes se enteraron de lo que le estaba ocurriendo y le dijeron que utilizara la aplicación Libertad, ¿así? Exacto. Ok. Nosotros fuimos contactados por la madre de la sobreviviente. La sobreviviente se escapa, se oculta en un sitio y ella llama a la mamá y le informan que todos esos 6 meses que estuvo desaparecida estaba en Perú. Había sido secuestrada en Colombia y trasladada a Perú. Ella le pide ayuda a la mamá porque ella no sabe cómo salir de allá ni tiene los medios cómo. Y era una zona que es controlada por grupos irregulares. La mamá le conversa con Se le fue el audio a Clemi. Clemi. Lo que recuerdo, la mamá conversó con ustedes y ahí es donde ustedes hacen toda la articulación. Esperemos a ver si. Sí, ya no es así el caso. Ok. Se estaba sensibilizando en una comunidad y la mamá de la sobreviviente se acercó a las promotoras y manifestó que si la podían ayudar y así fue como se activa el plan de acción y de seguridad para poder ayudar a la sobreviviente. Entonces se empezó a contactar con organizaciones en Colombia y en Perú. Entonces fue un trabajo articulado internacional. Exacto. A mí se le fue la conexión totalmente que se desconectó. Bonito. Entonces, fíjense que importante es que nosotros podamos saber, por ejemplo, de esta aplicación Libertad, por lo que le entendí también, en 4 horas pudieron localizarla, que en lo que le dan, lo que pulsan el botón de pánico, automáticamente se activa el protocolo y lo pueden ubicar en qué zona del mundo, me imagino, dónde está. En este caso estábamos hablando de Perú. Y se activó porque fue captada en Colombia. ¿Cierto? ¿Cierto, Darcy? Sí, así fue. Es una chica, es una sobreviviente que es pendular, era pendular. Ella vivía en San Antonio y trabajaba en Cúcuta. Eh, la captación se hizo a través de las amigas en el trabajo y se la llevaron primero a un sitio en Colombia y de allí la fueron trasladando hasta llegar a Perú. La chica, por tener nacionalidad venezolana y colombiana, se activó el equipo de, como dijo Clemi, de CONAS, sí, creo que es CONAS, COAT. COA y la OIM también ayudó, entonces las organizaciones en esto fueron bien diligentes también, ayudó muchísimo porque las personas que son sobrevivientes de trata en Colombia pues a través de esa aplicación pueden acceder y ella pudo acceder y se le brindó la atención. Allá en Perú también se hizo con otra organización y después con las instituciones, con la bueno, institución pública. Bienvenida, qué Clemi, pena, De nuevamente. todas se maneras, me creo fue, que Clemi. sí, se me fue la electricidad y aquí que arranca la batería y hace la conexión y todo eso, pues qué pena. Bueno, mira, ya no. Sí, nosotros fuimos contactados inicialmente fue por la madre de la sobreviviente, quien tuvo conocimiento de los servicios que brindábamos a través de nuestra promotora que estaba en la comunidad. Ella nos facilitó el número de teléfono de la sobreviviente. Le enviamos un mensaje de texto para que primero ella descargara Signal y nos comunicáramos a través de Signal. Después de eso, pudimos conversar, ella nos dio su historia, desarrollamos el plan de seguridad, que era lo más importante en ese momento, mantenerla segura mientras se coordinaba el rescate. Se le dieron las instrucciones para descargar la aplicación Libertad desde el Play Store y que pulsara el botón de pánico.
Durante las 4 horas que tardó el procedimiento de rescate, estuvimos en comunicación con ella, tanto la gestora de casos de UNPA Norte de Santander y mi persona. La gestora de casos de UNPA Norte de Santander, ella iba monitoreando el trabajo del COA y los progresos del COA, y bueno, siempre estuvimos acompañándola hasta el momento en que llegaron las autoridades peruanas y las rescataron del sitio, y fue trasladada a un centro de la policía peruana de esa población rural. Eso era una población muy remota, es selvática, una zona selvática del Perú, y salir de allí tardó 8 días, debido a que de ahí no salen vuelos, el transporte solamente es terrestre y es un transporte que va una vez a la semana, el transporte público que la saca al área urbana más cercana. Entonces, durante ese lapso de esos 8 días que tardó ese proceso, fue donde tuvimos los inconvenientes con los chinches que le generaron pues erupciones a la sobreviviente, y fue necesario pues como articular y presionar a través de la Defensoría del Pueblo peruana con el apoyo de Save the Children para que eso como se agilizara más, porque pues la sobreviviente pues tenía mucha angustia. Además, ella temía que ellos dilataban el tiempo del transporte como con intenciones de ayudar a los grupos irregulares. Perfecto. Entonces, ¿por qué estaba haciendo como este recuento? Porque ¿qué requerimos nosotros como gestoras de casos cuando nos presentamos ante situaciones como esta? Como muy bien lo estaba diciendo Clemi, tenemos que saber tener el mapeo de servicios actualizados, a dónde, con qué otras organizaciones nosotros vamos a interactuar, porque esto no es un trabajo que nosotros lo podemos hacer solas, ¿no? Entonces, si hay aplicaciones como se da en Colombia, como es la plataforma Libertad, yo tengo entendido que esa plataforma se utiliza es para cuando los sucesos han ocurrido en Colombia y cuando las personas son colombianas. Son esas dos condiciones, ¿cierto, Cami? Sí, sí, sí. Cuando el proceso de captación ha ocurrido en territorio colombiano, ellos consideran que el delito se cometió en Colombia y hay actuación de esa aplicación, ese uso de esa aplicación. Y cuando la víctima o persona sobreviviente es de nacionalidad colombiana. En el caso que les comentaba, teníamos los dos requisitos porque la sobreviviente tenía la doble nacionalidad, tanto la venezolana como la colombiana. Okay. Entonces, fíjense que podemos utilizarla si el delito se comete en Colombia, aunque la persona no sea colombiana, sino que como el delito se ocurre en Colombia, era todo el sistema colombiano para el rescate de estas personas víctimas de trata y tráfico. Eso por un lado. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta aplicación para saber en qué momento la podemos utilizar y en qué momento podemos hacer articulaciones con. También se hicieron articulaciones con las gestoras de casos del norte de Santander y también con las organizaciones peruanas, tanto con la Defensoría del Pueblo como con Save the Children Perú, ¿no? Entonces, fíjense que, por un lado, en 4 horas se pudo localizar en dónde estaba la sobreviviente, por un lado. Luego fue un proceso de 8 días para que ella pudiera salir de la zona selvática en donde estaba a otra zona en Perú, no sé si fue la capital de Perú, para hacer todo el proceso de repatriación. Exacto. Y las gestoras venezolanas iban acompañando todo este proceso. Hicieron una evaluación inicial con la madre de la sobreviviente, luego contactaron directamente a la sobreviviente y ahí comienza todo el proceso de gestoría de casos, en donde hacen todo el protocolo de gestoría de casos aunado a los diferentes protocolos y a las diferentes lineamientos que hay que hacer porque se trata de un caso de trata y tráfico de personas internacional. Entonces, ¿cómo es que se opera en Perú? ¿Cómo es que se opera en Colombia? ¿Y cómo es que se opera en Venezuela? Eso es de vital importancia la articulación que nosotros
vamos a hacer con las otras instituciones para poder brindar una adecuada atención. Y Eso aquí es en correcto. Venezuela también hicieron contacto con la institucionalidad, con ASONACOP, que es la Asociación Nacional de los Consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y con qué otras instituciones del Estado pudieron contar para hacer este proceso de Eh, repatriación? la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los casos de retorno, tanto voluntario como forzoso, porque vienen huyendo, deben ser notificados a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Exacto. Hay un correo electrónico que es acrepatriaciones@gmail.com. ¿Lo puedes colocar en el chat o me lo Sí, deletras? Ok. yo te lo coloco en el chat. Para que todos lo tengamos. También estabas hablando de que hay unos protocolos de repatriación cuando se trata de niños, niños y adolescentes, diferente de cuando se trata de Sí. personas mayores de edad. Sí, sí, es totalmente distinto. El proceso es aún más largo, porque tú tienes que enviarle a las autoridades de familia en Colombia. En Colombia hay varias instituciones en el tema de familia, ¿sí? Están los comisarios de familia, está bienestar familiar y están unas entidades que le brindan apoyo a ellos que se llaman aldeas infantiles. ¿Ok? Entonces, en el caso cuando ellos tienen rescatada o se escapa y llegan a pedir protección, los adolescentes víctimas de trata, ellos solicitan primero que se haga la localización de los familiares. Entonces ahí nos apoyamos con ASONACOP. Ellos tienen un programa de localización familiar y nos apoyamos con el Consejo de Protección del municipio de la residencia de la familia. En el caso de que no existan papá y mamá, porque hemos tenido esos casos, debemos apoyar al familiar que es responsable a hacer los trámites legales para tener la documentación que lo acredite a través del Consejo de Protección, bien sea una medida provisional de abrigo, para que se traslade a la frontera acá colombo-venezolana. Se le brinda el apoyo con el transporte humanitario desde cualquier estado de Venezuela a acá San Antonio del Táchira. Eso lo articulamos con CHIS. CHIS es el socio de implementación de UNICEF y entonces ellos manejan presupuesto para eso. Cuando se hace el enlace a través del programa de ASONACO de localización familiar, ellos, aparte de localizar la familia, deben verificar las condiciones en que residen. Y de eso se levanta con un informe junto con el Consejo de Protección. Eso es necesario enviarlo a las autoridades colombianas de familia. Ellos, al verificar todo ese proceso, es cuando se fija la fecha del retorno. Y entonces nosotros nos encargamos de enviar el oficio a través de un correo electrónico a la Cancillería y cuando es un adolescente que está solo, ellos piden que esté presente el Consejo de Protección o una consejera de protección o alguien del Consejo Municipal de Derechos en el puente internacional. Y están monitoreando todo el proceso. Hay que irlo como notificando, ¿no? La hora en que llegó, a dónde va a ser trasladado. También se coordina la presencia de un representante de ASONACO con el puente. Y después de eso se le hace seguimiento hasta la llegada a su estado de residencia y desde ahí se encarga de hacerle seguimiento al Consejo de Protección, porque quien debe hacer el seguimiento del Consejo de Protección, pero en este caso lo monitorea a SONACO. Ok, interesante. ¿Cuál fue el mayor desafío en estos acompañamientos de repatriación y de rescate de... Sí, porque incluso cuando por lo menos ahorita se presenta la situación de que los adolescentes están con terceras personas. Entonces ellos lo llaman adolescentes separados. En ese caso, porque el papá está en un país y la mamá está en otro país, el Consejo de Protección debe llamarlos, verificar que efectivamente ellos están, de que la persona
que dice ser la responsable es la persona que estaba a cargo de él, si fue que se le escapó, porque se le escapó. Hay una serie de pasos adicionales que se hacen de verificación. Eso lo estábamos haciendo hasta noviembre así. Ahorita en diciembre ellos implementaron como unas audiencias. El último caso que tuve, póngale como el 10 de diciembre, el Colombia hay un número muy alto de adolescentes y de niños no acompañados en Colombia. Entonces ahora se está haciendo como una audiencia de juicio en los tribunales de protección colombianos, donde imponen a los familiares o a los padres antes de entregar al niño o adolescente. Ahí en ese sentido, ahorita el programa de Azonaco brinda incluso acompañamiento allá en Colombia. Ok, bueno, qué bueno. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda que le quieran hacer a Emi? No hay preguntas, porque yo tengo muchísimas. ¿No entendieron? ¿O quedó todo muy claro? No, yo sí entendí, estoy aquí también activa. Lo que pasa es que también nosotras, como trabajamos de manera conjunta, yo conozco también ese caso. Entonces, sería bueno que, pues, si las dudas que pudieran tener las otras compañeras de los otros proyectos, porque no solamente Clemi atendió este caso, fueron otros casos más de trata que allí. Lo que pasa es que este es uno de los más relevantes. Felicitaciones nuevamente, Clemi, gracias y ya no por esta sorpresa bien bonita y sobre todo enriquecedora, ¿no? Y reflexiva, porque eso es algo que se da de manera cotidiana, aunque no pareciera, pero sí es así. En los casos, como dijo Clemi, en el 2023 se incrementaron bastante lo que fueron los casos de trata. Sí, ¿y cómo ha sido ese acompañamiento a la persona sobreviviente? ¿A ese seguimiento se lo dan remoto, se lo dan híbrido de manera personal, o sea, atención directa y también después remota? ¿Cómo ha sido ese Las dos, acompañamiento? sí, sí, las dos cosas. Por lo menos en el caso que tuvimos que era de residente acá del estado Táchira, que hemos podido hacerle como más acompañamiento, la apoyamos en toda la valoración de salud física. Se le mandaron a hacer pruebas de ITS, se le mandó a hacer una valoración ginecológica. Siempre ahí estuvimos apoyándola y acompañándola en las entrevistas que ordenó la fiscal nacional en materia de trata. Estuvimos ahí apoyándola y acompañándola. Le dimos todo el tiempo el transporte para evitar que tuviera que movilizarse en transporte público. Estuvimos asistiendo al comando de la policía para verificar que se cumplieran con las medidas de protección y seguridad ordenadas por el Ministerio Público. Y en los casos que han pasado aquí de manera transitoria, porque el lugar de residencia es otro estado, entonces el acompañamiento se lo hacemos mientras están acá, que eso es como un lapso de 1 o 2 días máximo. Las llevamos al centro de alojamiento temporal de la OIM para que reciba alimentos, pueda descansar. Le coordinamos esa también, en el caso de niños, niñas, adolescentes, le coordinamos ese alojamiento a los representantes que vienen de otros estados. Entonces los recibimos en el terminal, los llevamos al centro de alojamiento, de ahí los acompañamos hasta que ellos pasan a Colombia. Ahorita en el último caso que tuvimos, que tuvieron que ir a una audiencia en el tribunal colombiano, y volvimos y los recibimos en el puente, los trajimos hasta el terminal de pasajeros y los embarcamos a San Cristóbal. Ahí hemos apoyado mucho con Azonaco para el seguimiento del caso en el estado. Hemos estado pendientes del Consejo de Protección, y en uno de los casos de una de las adolescentes,
ella, siempre se les hace la valoración ginecológica y de ITS, cuando sabemos que ha sido víctima de explotación sexual. Y eso nos ha sido muy útil porque en un caso se identificó que tenía sífilis. Entonces se le hicieron las primeras atenciones acá en el Hospital Samuel Darío Maldonado, en la unidad de infectología, y se le hizo continuación en el estado de su residencia. Ahí se logró contactar con una organización no gubernamental para que le continuaran el monitoreo que se le debe hacer cada 3 meses a ese tema de salud y el acompañamiento psicosocial por parte de la organización. Entonces, como te decía anteriormente, ahí duramos un tiempo, no cerramos el caso cuando salen de inmediato del Estado, sino seguimos como monitoreando que ellas reciban la atención, que se sientan a gusto con la otra organización, que sientan que están siendo atendidas, acompañadas, porque en un caso particular, eh, que no era de trata, pero una sobreviviente de violencia basada en género, ella en una oportunidad nos manifestó que no se sentía atendida, entonces por eso desde ahí no cerramos el caso de inmediato, sino seguimos monitoreando un mes más para Ok, estar seguras de que están accediendo a todos los servicios. claro. Entonces luego ustedes lo que hacen, no cierran el caso, es que lo derivan a las otras instituciones donde va a ser Exacto. atendida. Exactamente. Es que lo derivamos incluso, o sea, ya el enlace lo hacemos antes de enviarla, de viaje, para que la otra organización esté pendiente de recibirla. Entonces, ya hacemos el contacto y se empieza a monitorear. Desde que sale de acá de Táchira, se monitorea hasta el momento en que llega, que haya llegado sana y salva a su casa. Y de ahí se verifica que la otra organización ya empezó a tener contacto con ella, que ya empezó a recibir los servicios, que ya siente que sus necesidades están siendo atendidas. Sobre todo, pues en estos casos es muy importante dos temas, la salud y psicosocial, porque pues el estado psicosocial de las que hemos acompañado no ha sido muy bueno porque manejan mucha ansiedad, incluso hasta pánico. Entonces es muy importante ahí el acompañamiento y por si se necesita una atención médica especializada de un psiquiatra para poder medicarla. Porque aun cuando en los casos que hemos acompañado, ellas nunca nos han expresado que hayan sido sometidas a consumir alguna sustancia, pues pudiera a veces presumirse por esa carga laboral que les han impuesto, ¿sí? Y por las condiciones en que uno las ve, que la angustia que se maneja, la falta de tranquilidad que pudiera ser generada por esas sustancias tóxicas que le generaron algún daño. Ok, interesante. ¿Tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a las compañeras que han trabajado en estas áreas? Adelante, Belki. Hola. Hola. Eh, bueno, felicitar a Clemen por el trabajo realizado con esta sobreviviente y con todo el trabajo que ha hecho. Orgullosa, Clemen, de ti. Muy bien. En Gracias. verdad, encantada. Y bueno, seguir adelante. Eh, felicitarlas. Gracias, Belkis. Chicas, no les dé pena preguntar, ¿no? A veces se queda callado por pena y cualquier duda, nadie aquí nació aprendido, todos hemos ido aprendiendo en la práctica. Y en la sesión anterior querían hablar precisamente de estos temas y ahora aquí tenemos las especialistas en el área. Aprovechemos.
Bienvenida, Lucy. Gracias, Yanu. Buen día. Saludos a todos, especialmente a Clemi. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Clemi. Fíjate que cuando uno atiende a una víctima, una sobreviviente, uno de los primeros servicios que ofrece es la seguridad. Pero sí me llama la atención del tema de la seguridad para la gestora. O sea, ¿cómo hiciste cuando fuiste al puente? O sea, ¿ibas acompañada de algún organismo de seguridad? Eh, ¿Cómo estabas? El nivel de miedo, de ansiedad. Entonces eso me llama bastante la atención. Me gustaría que nos contaras esa experiencia de cuando fuiste al encuentro de la sobreviviente. Bueno, realmente déjame decirte que cuando va uno al puente, pues trata de pasar lo más desapercibido posible. Es como más seguro. En el caso de la sobreviviente retornada de Perú, sí fui acompañada de una fiscal del Ministerio Público porque eso fue parte de las indicaciones que nos dio la representante de la Cancillería, junto con la fiscal nacional. Pero en los otros casos siempre hemos ido solas con el conductor que tenemos asignado, las funcionarias de Asunacop o de niños, niñas, adolescentes. Ahora, en ese caso particular, donde sí sentí, digamos, que el miedo, la angustia, que fue muy tenso porque sentíamos como una carga de responsabilidad muy grande, fue en el momento del rescate. Ahí sí, tanto la gestora del Norte de Santander como mi persona nos sentimos muy angustiadas porque, bueno, uno nunca sabe qué pueda pasar allí y cualquier situación de riesgo, pues uno a veces pudiera sentirse culpable porque fue el que inició la, la, el proceso en sí al darle las instrucciones para que ella pidiera ese operativo, ¿sí? Eso sí generó mucho miedo, mucha tensión, angustia, y también el lapso de tiempo en que ella duró en el comando de policía, sentía angustia cuando no se daba la respuesta en el tiempo que se esperaba y la sobreviviente con las picadas de los ácaros, de los chinches, este, se desesperaba que le provocaba salir corriendo. Entonces ella nos decía en varias oportunidades que quería escaparse. Entonces ahí uno sentía un temor muy grande porque, bueno, si se escapaba de allí la podían asesinar y entonces eso le daba a uno como mucho peso de responsabilidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, mi colega de Cúcuta fuimos un apoyo la una a la otra, ¿no? Y también el apoyo de la psicóloga de nuestro proyecto, pues también fue muy importante para nosotras para poder sobrellevar ese tiempo de tanta tensión. Emi, y con respecto a la seguridad que nos estabas diciendo que en varias situaciones van ustedes como desapercibida al puente, ¿qué estrategias de seguridad tienen ustedes? ¿Tienen algún tipo de protocolo de cómo pasar desapercibida, pero que sea de una manera responsable? ¿El conductor que los acompaña tienen algún tipo de formación o de algún tipo de protocolo de qué hacer dependiendo de qué situación se les pueda presentar? Sí, sí, claro, claro. Ese conductor que nosotros tenemos tiene buena preparación. Incluso es un señor muy conocido en la zona y él tiene como familiares en cuerpos de seguridad de que trabajan servicios de inteligencia. Entonces él siempre informa cuando vamos a ir a hacer esos procedimientos a ellos por cualquier cuestión, para no tener incluso inconvenientes nosotros mismos en el momento en que nos desplazamos, porque a veces, pues, cuando el proceso se hace por el Simón Bolívar, que es el más utilizado, eh, es también el más complejo, porque hay muchísima movilidad allí.
Entonces a veces hay problemas incluso para cargar los equipajes, para estacionarse. O sea, hay una serie de inconvenientes que se generan allí. Entonces nosotros a veces pues participamos antes al jefe de seguridad del puesto cuando vamos a ir para cualquier cuestión. Entonces ellos ya nos conocen. Allí en esa área está incluso Interpol. Entonces, y uno tiene que pasar varios puntos. Está el punto de la guardia, está la policía de migración, está Interpol, está CENIA. Entonces, cuando traemos las sobrevivientes, hablamos a veces previamente para evitar que ellas sean sujetas a todos esos puntos de control. Porque a veces, pues, todas las personas que vienen con equipaje son requisadas por todos ellos. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta tan interesante como la que nos planteó Lucy? ¿Cómo es la seguridad? ¿Cómo son los nervios? Si se les ha presentado, esa es otra pregunta, ¿se les ha presentado algún inconveniente en esos procesos de rescate? El inconveniente se nos presentó en una oportunidad con el primer caso de trata que recibimos con el CENIA. Con el CENIA, no, perdón, con el SAIME. La sobreviviente rescatada venía con una niña de 2 años de edad, de nacionalidad peruana. En ese momento en que ese fue el primer caso que recibimos por el puente Simón Bolívar en el año 2022, estaba el puente cerrado. El funcionario de OIM colombiano habló con el funcionario del SAIME pensando que le iba a dar una atención especializada al notificarle que era una sobreviviente de trata, que venía rescatada y acompañada por ellos. Entonces eso no fue, no nos permitió que todo fluyera de la mejor manera porque nos retuvieron casi por 4 horas a la niña de 2 años porque por ser nacionalidad peruana y la niña no tenía pasaporte. En esa época, la niña nació en pandemia y en ese momento pues no era imprescindible tener el pasaporte. Sin embargo, el funcionario que estaba a cargo ese día pues hizo esa retención, ahí fue necesario contactar con el Consejo de Protección, contactar con el cónsul. En ese momento, el cónsul de Venezuela en Colombia tenía era la oficina en San Antonio por el cierre de frontera. Entonces fue necesario contactar con la jefe de la Oficina de Movilidad Humana y con la Defensoría del Pueblo para poder que nos dieran paso, porque nos retuvieron todos los documentos de identidad de la mamá. La mamá venía con, la sobreviviente venía con la abuela y la niña. Entonces, solamente permitían que pasara la abuela y la sobreviviente, más no permitían que pasara la niña. Entonces no se podía dejar la niña allí sola. Entonces fue necesario hacer toda esa presión. Ahí fue necesario, ahí se podía decir que hubo que hacer presión para poder solventar la situación. Hasta que no se presentó, hubo una llamada de la defensora del pueblo del Estado y de la Oficina de Movilidad Humana, el funcionario del SAIME no nos permitió el acceso a los documentos ni nos permitía el paso. Ok. Y generalmente cuando hacen estos procedimientos, ¿quiénes van? O sea, va el conductor, que no solamente conductor, sino que también es oficial de seguridad, por decirlo de una manera. Va la abogada, va la psicóloga, va la trabajadora social. O sea, cuando están haciendo estos procedimientos, ¿quiénes son los que van en primera línea a hacer el rescate? Bueno, el rescate no, eso es como un protocolo, ¿sí? El De protocolo. acompañamiento. Ujú. Ajá. No, normalmente quien va es el conductor y la gestora de casos. Y a Sonacop y a Sonacop. Si vienen niños y adolescentes, va a Sonacop o va la consejera de protección a Sonacop y la gestora de casos y el conductor, normalmente, dependiendo del caso. Porque hemos tenido casos que no los hemos trabajado desde el lado territorio venezolano solo, sino lo hemos trabajado con apoyo de CHIS,
porque CHIS nos ha facilitado, sobre todo cuando ha sido adolescentes víctimas de trata. CHIS nos ha apoyado con el transporte de los familiares que vienen a hacerse responsables. Entonces ahí nos acompaña la trabajadora humanitaria de CHIS. El ASUNACO, más los familiares, más la gente del Consejo de Protección. En otras oportunidades ha asistido la presidenta del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando son adolescentes es cuando asisten más personas al proceso de repatriación. En líneas generales es la gestora de casos con el conductor. Exacto, exacto. La mayoría de las veces vamos nada más los dos solos. Ok. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario que desean hacer? Emi, si nos quieres dar algún tip adicional de todos los tips que ya nos ha dado en la mañana de hoy a la atención de este tipo de casos, ¿qué sugerencias nos puedes decir? Importante a tomar en cuenta. Bueno, pues yo pienso que el trabajo articulado es quizás lo que permite que el acompañamiento sea exitoso, ¿no? Articulado con los demás entes que puedan brindar pues la atención a la persona sobreviviente, eh, estar pendiente que ella sienta, sobre todo sienta que uno está ahí para apoyarla. Creo que eso es como lo más fundamental porque ellas establecen con uno como un lazo de confianza, ¿no? A veces somos las únicas personas en las cuales sienten ese apoyo, que no van a ser juzgadas, porque a veces pues la familia las juzga y sobre todo cuando ellas son víctimas de explotación sexual, eso es algo que le tienen más miedo que la gente se entere de que estuvieron expuestas a eso, porque pues siente que eso es como un estigma que las va a poner a rechazo social. Entonces, el hecho de que uno las trate bien, con dignidad, eso para ellas es muy importante. Sí, sí. Clemin, buenos días, ¿cómo están todas? Una pregunta. ¿Sientes que de parte del Estado venezolano existe alguna barrera para que estos procesos se lleven a cabo con éxito? ¿O hay más bien colaboración por parte de ellos? Yo no siento que haya barreras, sino lo que hay es como desconocimiento, falta como de formación. Eso lo he podido percibir el trabajo con la gente de Colombia porque ellos tienen como más capacitación en esa área. En el lado venezolano, quizás porque Colombia ha vivido muchísimos años el tema de la trata y incluso a nivel municipal las alcaldías manejan oficinas antitrata. Aquí en Venezuela es como un tema muy nuevo para nosotros. Nosotros no conocíamos tanto de ese hecho hasta ahorita con la crisis humanitaria compleja que ha hecho que muchas venezolanas sean víctimas de trata. Entonces pienso que hasta ahora las autoridades están como empezando a aprender sobre el tema. Entonces yo lo vería que es así como falta de conocimiento e incluso creo que hasta en el trato, nosotros tenemos la fortaleza como trabajadores humanitarios que siempre nos están formando, ¿no? Y eso nos permite tener como una forma de atención de calidad humanitaria a estas víctimas. Entonces, cuando tú vas a la parte institucional, que incluso nada más es una entrevista, porque a las víctimas pues no necesitan que se les abra un acta de procedimiento ni nada porque el delito ocurrió en otro territorio. Sin embargo, ellas se sienten como coaccionadas, no se sienten cómodas en la entrevista, pero es por eso, por la falta de formación en la calidad del trato que se les debe dar, sobre todo libre de perjuicios.
Gracias, Clemi. Sí, pienso que si las sobrevivientes normales de violencia basada en género sienten ese trato no adecuado por parte de las autoridades, me imagino que en el caso de las sobrevivientes de trata, pues debe ser más delicado el asunto y más intimidadas se deben de sentir ante las autoridades y más aún cuando no tienen esa delicadeza para poder atenderlas y tratar eh, a estas personas. Entonces, pues sí creo que es fundamental la formación. Nuevamente, gracias. Clemi, una pregunta, ya se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa con esas mujeres que llegan o sea, a una repatriación de esas mujeres y no tienen familia a dónde llegar o nadie las acepta? ¿Qué hacen con ellas? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, realmente hasta ahorita no hemos tenido ningún caso que nadie las acepte, ¿no? Ni que no tengan familia. Pero pues pienso que en ese caso tendríamos que ubicarles un refugio donde estén seguras, como lo hemos hecho con las cuando llegan acá a Táchira, que su residencia es en otro estado. Por decir algo, en un caso que tuvimos de alta seguridad, no de trata, pero sí alto riesgo de femicidio de una mujer en movilidad y no la podíamos retornar a su estado de origen porque pues el agresor era de una etnia y en esa etnia pues aplican unas normas eh, de alto riesgo para la situación por la que estaba pasando la sobreviviente. Aparte de eso, pues la sobreviviente tenía discapacidad intelectual leve. Entonces, lo que hicimos con ese caso fue, mientras localizábamos familiares y eso, movilizarla de un refugio a otro refugio en los términos que nos lo permitían. Porque por lo menos el refugio del Estado tiene un lapso de tiempo para estar allí. Y los otros refugios con los cuales nosotros nos podíamos apoyar es con los de la OIM, que también tienen un lapso de tiempo para permanecer allí. Entonces, apoyarnos en el tiempo porque el agresor pues fue privado de libertad y ella era testigo y parte de la investigación, no podía moverse del estado Táchira por un tiempo prolongado. Entonces, lo que hicimos fue eso, tenerla de un refugio en otro, por seguridad, porque incluso en el primer refugio donde la tuvimos, la tuvimos que evacuar de emergencia porque estuvo en riesgo de ser atacado por personas de la etnia. Clemi, ¿y eso cuánto tiempo dura, más o menos? ¿Cuánto es el tiempo? Es que ahí se va valorando. No depende de muchos factores, del caso y de los niveles de seguridad. Entonces, ahí se hace un seguimiento diario y se va valorando. Entonces, en algunos casos, pudimos tenerla en el refugio que la tuvimos más tiempo, fue casi un mes. En los otros tuvimos como creo que 15 días cada uno. Gracias, Clemi. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta que desean hacerle a Clemi? Bueno, en mi caso, Clemi, para mí ha sido realmente un gran honor que estés aquí compartiendo la experiencia que han tenido en este tipo de situaciones, cómo ha sido el abordaje, cómo han sido los temores, cómo es hacer uso de esos temores que nos pueden surgir cuando estamos acompañando este tipo de casos, cómo ese trabajo articulado ha hecho que tengan un buen desenlace. Y así como tú misma lo estabas diciendo, lo importante que es la formación, que nosotros como trabajadores humanitarios estamos en constante formación
Pero así como nosotros tenemos constante formación, también es invitar a que a todos los actores que están involucrados en este tipo de atenciones, cada día nos estemos desarrollando más para que le podemos brindar una atención de calidad en la medida de lo posible, como ocurrió en Perú, cuando se les está dando la atención, se les dé en unas condiciones de salubridad adecuadas, que no sean con colchones con chinche, porque si ya la persona viene vulnerada y se le va a brindar una atención donde no se les está dando lo que requiere, entonces nosotros, las personas que la están atendiendo allí, la están violentando una vez más. No sé si tenías algún comentario en este momento, Clem. Sí, chicos. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Yanu, por la invitación. De verdad que muy agradecida por poder compartir con mis compañeras de Uniandes esa experiencia. Y sí, tienes totalmente la razón, o sea, es muy difícil, por eso se dice que de los delitos y de las formas de violencia basada en género, una de las más degradantes es la trata de personas. Entonces, pienso que es donde debe ser como el personal más especializado, más sensible, porque el hecho de que una persona ya esté sometida a explotación, degradación por tanto tiempo, eso le afecta mucho su autoestima. Y si entonces el funcionario que la atiende no le va a dar una atención adecuada, pues le va a terminar de hacer más daño, o sea, va a ser una acción, mejor dicho, con daño. Entonces, eso es una de las grandes fortalezas que tienen las organizaciones que nos están formando constantemente y nos permite pues que nosotros podamos hacer un trabajo cada vez con más humanidad. Así es, así es. Adelante, Lucy. Bueno, Clemi, quería también darte las gracias por compartir esa experiencia tan hermosa. Pero sí quisiera que nos compartieras un poquito, porque bueno, sabemos que como trabajadores humanitarios pues estamos expuestos a también, o sea, mucha carga emocional, ¿sí? Cuando conectamos con el dolor de las víctimas y los sobrevivientes. ¿Cómo haces tú para gestionar eso, sí? Eh, ¿Cómo haces el autocuidado? O sea, ¿cómo gestionas esa carga emocional que te genera hacer conexión con el dolor de las víctimas y las sobrevivientes? Gracias, Lucy, por la pregunta. Mira, yo digo algo, lo decía allá mis compañeras y ellas me decían que era un chiste, ¿no? Pero a la final a mí me funciona. Yo lo llamo cucoterapia. Entonces, es una forma que busco para liberar el cerebro. Por lo menos cuando estuvimos trabajando con el caso del rescate de la sobreviviente en Perú, les digo que de mi experiencia como gestora de casos, ha sido el único caso que me ha generado ese y no, no el único, pero el que quizás me generó como más angustia fue ese porque a veces uno sentía impotencia, ¿sí? Impotencia más responsabilidad, más uno tenía la carga de que la madre de la sobreviviente nos decía, pero yo confío en ustedes, si algo le pasa a mi hija es culpa de ustedes, ¿no? Entonces uno sentía como toda esa presión. Entonces iba a Cúcuta y a distraerme. Esa es una forma que hago que se me olviden las cosas por un momento. Y lo otro, tuve la oportunidad de conocer a una psicóloga maravillosa que le brinda atención al personal de primera línea y nos hizo una formación que es Paula Ramírez, y ella tiene un grupo que se llama Respira. Entonces formo parte de ese grupo y hago pues ejercicios de meditación, acudo a las sesiones virtuales que ella realiza y eso me ha ayudado pues mucho a, a manejar esos niveles. Eso lo aprendí a cuidarlo mucho después de que fui consejera de protección de niños y adolescentes porque eso me afectó emocionalmente bastante. Gracias, Clemi, gracias por ese aporte tan significativo. Bueno, Gracias. pudiésemos agregar, hacer la solicitud para que nos agreguen a ese grupo de Respira, Ok. porque creo que, bueno, todos necesitamos aprender eso, estar Sí, allá a descargar un poco esa carga emocional que genera el estar en y, contacto con las... y Paula me parece que es maravillosa. Ella es la psicóloga de Naciones Unidas para contextos de emergencia.
Entonces ella tiene pues mucha experiencia porque se lo pasa rodando en diferentes partes donde están los trabajadores sujetos a muchos conflictos y presiones. Claro, ese grupo fue el que hicieron a partir del curso de autocuidado. Okay. Sí, es ella, o sea, en ese directamente del tío autocuidado hay un grupo, ¿sí? Pero aparte de eso, ella compartió un enlace que ella tiene varios grupos a nivel internacional donde ella da unas sesiones, a veces lo hace semanal, a veces lo hace quincenal, eso depende de la agenda de trabajo de ella. Okay. Yo en la próxima sesión yo le voy a decir a Paula que por favor me facilite el link para compartírselo. Bueno. Ay, sí, sería buenísimo. A mí me llegó esa invitación, solo que era creo que 4 martes seguidos y en ese tiempo estábamos full en terreno, entonces no pude hacerlo, pero sería interesante que se hiciera de nuevo y pudiésemos participar. Sí, uy, ella es maravillosa, de verdad que es, a mí o sea, a mí el solo hecho de oírla hablar me relaja. Bueno, entonces sería como que la tarea ubicar cómo puede ser el acceso al grupo de autocuidado de Respira. Ok, ujú. Yo me encargo de averiguarles eso. Bueno, entonces, pero esa información, fíjense, estos encuentros están pautados para que terminen en el día de hoy. Pero sí vamos a hacer como una continuidad, lo que está planteando Lucy, lo que está planteando Cemi, de información importante y relevante que nos nutra a todas en esta labor, la podamos compartir. ¿Les parece? Sí, claro. ¿Les parece que hagamos Sí, eso? muy bien. Y entonces yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se sintieron durante esta sesión? ¿Cómo se sintieron durante estos 4 acompañamientos que tuvimos desde el mes de octubre? Lo que se llevan, lo que desean reforzar. Y Yanu, por mi parte, muy agradecida contigo, como siempre, excelente los espacios que hemos podido compartir, el aprendizaje grandísimo, cada experiencia nos permite poder conocer eh, nuevos caminos y tener cuidado en muchos aspectos que en esta labor humanitaria pues son imprescindibles. Como siempre, mis compañeras de Uniandes, pues excelentes y agradecida siempre con todas. Gracias, Brenda. Igual, y Yanú, bueno, una vez más agradecida y siempre te lo hemos dicho. Creo que fueron espacios muy necesarios, muy enriquecedores, el poder compartir los casos, escuchar otras colegas. Eso fue de verdad bastante significativo. Y bueno, gracias por ese acompañamiento que nos hicieron ustedes desde ABESA. Gracias, Lucy. ¿Y cómo estuvo esa actividad de autocuidado que iban a tener el día siguiente de nuestra última sesión, el 8 de diciembre? Ah, eso estuvo espectacular. Dile a Clemi que te cuente, porque yo fui la facilitadora, pero dile a Clemi que cuente la experiencia de ella. Ajá, Clem, me están diciendo de cómo fue tu experiencia en la actividad de autocuidado de diciembre. Bueno, maravillosa. De verdad que Lucy, me encanta Lucy y oírla hablar también es algo que me ayuda muchísimo. Tú sabes que nosotras como trabajadoras humanitarias siempre nos repiten todos los días el autocuidado y uno dice, sí, voy a autocuidarme y todo eso, pero uno como buen ser humano pierde a veces el camino. Entonces yo le decía a Lucy, eh, el último mes de trabajo, bueno, eso lo puede corroborar Darcy, que también vivió esa presión, nuestro proyecto cerró de manera abrupta. Entonces, fue un corre, todo el mes de diciembre. De hecho, yo llegué de mi semana de autocuidado y perdí la semana de autocuidado a la semana siguiente, todos los beneficios, con todas las cosas que había que hacer, y el fondo, informe, reporte, recibir, retornada, bueno, eso fue una cosa de... Y yo me senté, o sea, eran como varios duelos, ¿no? O sea, teníamos 4 años desde el 2020 trabajando en este proyecto y de un día para otro se terminó, se acabó. Entonces, bueno, vivía como todos los duelos, ¿no?
el duelo del cierre del proyecto, el que había que hacer todo rápido, el que tienes que cumplir pues con las metas en un tiempo más rápido del que pensaba, porque el proyecto era hasta el 31 de diciembre y teníamos que tener todo listo para el 20. Había que gastar unos recursos bastante considerables en tiempo récord. Entonces yo me sentía abrumada de tantas cosas que tenía que hacer y tenía que hacerlas. Entonces, esa sesión con Lucy me pareció maravillosa porque tenía como 3 días con dolor de cabeza, le decía yo a Lucy, y en esa sesión se me desapareció. Igual que lo recuerdo contigo, y ya no. ¿Te acuerdas que yo te dije que en la oportunidad que pudimos desarrollar eso, que me pareció fabulosa esa dinámica que hiciste en Caracas? En el Tenía TOT. 2 días con dolor de cabeza y las pastillas que me había tomado no me quitaban el dolor de cabeza, pero esa dinámica me curó de inmediato. Igualito me pasó con Lucy. La sesión de autocuidado tenía 2 días con dolor de cabeza y no se me quitaba, y con esa sesión de autocuidado se me quitó. O sea que definitivamente, cuando estoy sujeta a mucha presión, me pasa eso. Pero esa fue genial, eso yo siempre lo digo en todas partes, el dolor de cabeza me lo quito ya no con una dinámica. Gracias, gracias. Entonces, fíjense cómo hemos venido trabajando, cómo hemos trabajado con nuestro autocuidado. Sí nos dicen, como ustedes mismas han planteado, nos dicen lo importante que es el autocuidado, pero a veces perdemos el camino. Cuando perdemos el camino, es bueno retornarlo lo más pronto posible, de tal manera de que nosotros, en la medida en que nosotros podamos estar en una mejor cualidad, en un mayor bienestar, vamos a poderle brindar a esa persona a la cual estamos atendiendo el mejor bienestar que esté en nuestras manos brindarle. Aquí en el chat nos colocaron, a ver, Isley nos colocó: muy agradecida por el aprendizaje y reforzamiento de las historias de casos, espero se repitan los encuentros. Y la colocó, sí, excelente. Bueno, por mi parte, han sido excelente cada sesión, muy nutritiva cada una, agradecida por compartir con nosotras y bueno, siempre tener esa empatía con cada sobreviviente que uno atiende. ¿Hay alguien más que desee plantear alguna duda, alguna inquietud, algún aspecto a mejorar para futuros encuentros? Yo pienso que una buena práctica, una buena acción es esa colaboración que hay entre las organizaciones, porque eso también en cierta forma pues le genera a la trabajadora como esa confianza, ¿no? Y esa tranquilidad de la articulación que se está haciendo para apoyar a la sobreviviente. Entonces, como una lección aprendida, como una buena práctica, es importante ese trabajo porque se realiza de manera eficaz, ¿no? ¿Para qué? Para apoyar a las personas más vulnerables. Este, mm, y bueno, también lo de establecer ese mapeo de contactos, lo importante que es gestionar en un tiempo corto, como se pudo en el caso de la chica de trata, ¿no? Que se bajó la aplicación y en un tiempo de corto, digo yo, desde mi mirada, desde mi punto de vista, en 4 horas se logró gestionar y rescatar a la sobreviviente. Entonces, eso también, eso genera pues internamente a nosotras como trabajadoras humanitarias pues una satisfacción que el trabajo se está realizando o se realizó de manera eficaz y eficiente también. Gracias, Yanur. Estos talleres son importantes porque apoyan a mejorar cada día ese trabajo de calidad en terreno. Y gracias a Clemi por contarnos esta experiencia que, bueno, imagínense, pues, es enriquecedora y reflexiva para nosotras porque esto pues es lo que se presenta, ¿no? Allí en Frontera. Gracias, gracias a todas ustedes y gracias también a todas las compañeras de Uniandes por estar todas aquí compartiendo estos espacios.
Bueno, muchísimas gracias, Darcy, Keila, Belkis, Lucy, Isley, Brenda, las compañeras que también nos atendieron, nos acompañaron en las sesiones anteriores, como Jessica, eh, las compañeras de los diferentes proyectos de Unidas Somos Más. ¿Por qué? Porque fíjense que hemos podido compartir en un poco lapso de tiempo, porque realmente ha sido corto, cuáles han sido nuestras experiencias en esta ardua labor que estábamos haciendo, cómo nos podemos, cómo desde la sororidad podemos compartir con nuestras pares de qué es lo que cada una está haciendo, cómo ha sido su labor invaluable. No recuerdo cuando Jessica nos estaba planteando el caso que atendió, eh, también de víctima de trata, de una manera diferente, ¿no? Cómo, cómo poco a poco esta interrelación, estos espacios permiten que cada día avancemos un poco más. Cómo saber, cómo saber que si tengo alguna duda con algún, con alguna técnica, con algún procedimiento, si es del área legal, puedo ir y llamar a, mira, Brenda, ¿cómo crees tú que puedo hacer esto? O si estoy facilitando, en el caso de Belkis, que esté facilitando y requiere alguna duda, alguna información, ¿a quién se la puede solicitar? Que tienen la experiencia, lo han hecho en su labor cotidiana. Entonces, eso es lo importante de estos encuentros. Es cómo nosotros podemos potencializarnos y desarrollarnos cada día más, una al lado de la otra. Porque esta articulación es lo que va a hacer que cada día nosotros podamos brindar una mejor atención. Todas tienen mi número de teléfono, se los voy a colocar aquí nuevamente. 0416-621-5517. Aquí lo tienen. Estoy a la orden. Vamos a seguir haciendo esos contactos. Tenemos esta tarea que nos estaba diciendo que Clemi dijo que iba a ubicar a ver si podemos acceder a ese grupo de Respira, solicitud de Lucy. A la semana que viene yo les había dicho que también estaban pautados unos talleres, ¿recuerdan? Que en enero iban a dar unos talleres. Bueno, el 24 y el 25 de enero se va a dar el taller de orientación a madres, padres y representantes en materia de salud sexual y reproductiva. Eso se los comento porque habían solicitado también en diciembre que se hablara lo que tuviese que ver con uniones tempranas y cómo era este tipo de situaciones. ¿Recuerdan que también lo solicitaron? Sí, así es. Ya no. Entonces lo que deben hacer, exactamente, entonces lo que deben hacer las personas que quieran participar en este grupo, si ustedes desean, ustedes me dicen quiénes son las que desean hacer el curso para hacer la interrelación, para hacer el puente con, con Rosa, que están haciendo la lista de las participantes a este grupo. ¿Ve? Ajá, ya no. Yo estoy muy interesada. De verdad que sí, ese tema, como te lo dije ese día, para mí es muy importante. Entonces, en mi formación, como siempre, y bueno, de hecho, trabajé durante muchísimos años en la parte de salud en adolescentes. Entonces, a mí ese curso, pues, me encantaría hacerlo. Yo te agradezco que hagas los enlaces. Porque yo, Perfecto. sí, entonces, bueno, y también agradecerte por este espacio, por todos estos días, por todos estos días que estuvimos trabajando, aprendiendo de las muchachas, de las experiencias de todas las compañeras de Unión. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Belki. Entonces tenemos a Belki y Keila que lo colocó por el grupo del chat. Yo también estoy interesada y ya no. Brenda, ok. Y ya no, esos encuentros son presenciales, el del 24 y el 25. Ah, ok. Y eso es ¿Es en presencial. Santiago, sí? Ya. Claro. Bueno, estamos anotadas todas. Ok. Clemi. Perfecto. Entonces tengo en la lista a Belkis, a Keila, a Brenda, a Clemi y a Lucy. Para ver. En la anterior sesión te iba a escribir y ya no, pero ese no era, salió que no era WhatsApp. A este número. Le escribiste al 0416-621-5517. Sí, pero yo tengo WhatsApp.
Sí, yo le escribí a mí y usted me contestó por ese número. Ajá. Verifica, sí, verifica de todo, verifica el número, porque es 0416-621-5517. Y el correo, ustedes lo tienen también. Tengo dos correos. Uno es yanuabesa@gmail. El otro es yanuecharry@besaweb.com. Lo que pasa es que yo les doy mi número Gmail cuando estamos en las sesiones, porque generalmente ustedes me comparten una presentación en la misma sesión. Si me lo envían por el institucional, dura media hora en llegar. Por eso es que tengo los dos correos y no solamente el institucional. ¿Ven? Bueno, chicas, entonces para mí un verdadero placer. Ya saben, estamos a la orden, nos vamos a seguir encontrando en diferentes momentos. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a hacernos una fotico, la última foto, como hemos hecho antes, colocando la cámara. Perfecto, vamos a tomarnos. ¿Es bueno tomando fotos? Ajá, Ya ahí va, está Kelvis. ya va, ya. Y ya no, por favor escribe a Dancy. Lo que pasa que ella, se le fue creo que la luz en ese momento y Ok. entonces no te escuchó. Y Entonces, Yanú, lo que pasa es que no tengo electricidad y Yanú, se me fue Entiendo. la electricidad. No te preocupes. Ok. Ya hay quien toma la foto. Perfecto. Otra fotico por aquí. Ya va. Ya me están haciendo señas de que les hace falta la... Bueno, chicas, muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego. Gracias por la Gracias. invitación, Yanú.